estás con nosotros, en nosotros, y los que pertenecemos a ti siempre a nuestro favor. Y hoy, enséñanos cuáles realmente son tus planes para nosotros. Ayúdanos a entender hoy lo que tienes planeado para nosotros y también lo que nos has dado para que se lleve a cabo tu santa voluntad para nosotros. Esto pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar nuestros asientos, vamos a abrir nuestras Biblias. Segunda de Pedro capítulo 1. Hace 15 días estudiamos unos versículos 1 y 2. Y ahora vamos a seguir estudiando. Ahí de 1 de Pedro capítulo 1 es casi no termino la Biblia, página 1274. 1274 sobre 2 Peter. Es capítulo 1, no es capítulo 2 como dice aquí en la pantalla. La pantalla está mal, so it's chapter 1, not chapter 2. 2 Pedro 1. Y vamos a leer y estudiar hoy nada más versículos 3 y 4 para los nuevos. Siempre aquí en la iglesia estudiamos un libro y apenas terminamos el libro de Apocalipsis. Y ahora estamos en este libro 2 de Pedro. Hace 15 días estudiamos versículos 1 y 2 de segunda carta de Pedro. Y hace 8 días estuvimos estudiando otras cosas cerca de la Navidad. Y hoy vamos a seguir nuestro estudio en versículos 3 y 4. Y siento que también tiene que ver, es algo bonito porque pensando en fin de año, pensando que se está terminando otro año, es un buen tiempo para reflexionar sobre nuestras vidas, cómo vamos en nuestras vidas, cómo fue el año pasado, cómo va a ser 2025 y sobre todo nuestra relación con Dios, cuáles son las metas que tenemos, o mejor dicho, las metas que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Para esos días. Así que vamos a tocar esos puntos cuando leemos y estudiamos aquí, pero quiero que pensemos en esto. Primero, hay programas en la tele aquí en Canadá, programas populares, vamos a decir, que se trata de gente que busca casas que están en muy malas condiciones, que están cayéndose prácticamente. Compran las casas y hacen una remodelación de las casas y las revenden según por mucho dinero más. Eso es la idea que tienen las personas. Así que, por ejemplo, en la foto, una casa que no sirve, que está en muy malas condiciones, personas que van y buscan, compran la casa y luego hacen una inspección de la casa y inventan un plan de remodelar la casa, de hacer lo que quieren hacer, sus sueños que tienen para esa casa, y contratan a las personas que necesitan, que electricistas, que plomeros, lo que sea, para hacer lo que tienen que hacer, o lo hacen ellos mismos en la casa. Y cuando se termina el proyecto, queda algo, eso realmente es la mismita casa que estuvo en la foto, ¿okay? Aquí cuando estaban en malas condiciones, aquí cuando están en buenas condiciones. Y es algo impresionante, ¿no? De ver estos cambios tan bonitos. Así que eso es una clase de programa que está en la tele y es algo popular. Hace como tal vez 20 años, no estoy seguro, salió una película de una chica que no sabía que era una princesa. Y ella vivía una vida normal en California, con su mamá, madre soltera, y su mamá nunca le dijo que su papá realmente era un príncipe, hasta cuando llegó el momento, cuando llegó la abuelita de ella para decirle que realmente ella era de sangre real y que le tocó heredar el trono. Y el punto de la película más o menos es esto, la transformación de esa niña que estaba más o menos fea, que usaba ropa no tan bonita, que no se comportaba como una princesa. Y uno de los puntos principales de la película es esto, la transformación de esa niña en una princesa. Así que llega la abuelita y le da la información, y luego la abuelita ya tiene un plan. Así, expertos en ropa, para darle la ropa de princesas, expertos en belleza, que uñas, que cejas, que cabello, ¿verdad? De transformar su exterior. La manda a una escuela de princesas para que pueda aprender el comportamiento de una princesa, para que camine y hable y se comporte como una princesa.
Pero uno de los puntos principales de la película es esto, que esa niña, por más que la cambiaron exteriormente, tuvo que tomar su decisión de ser una princesa. Cuando ella decía en su corazón, yo quiero ser la princesa, porque para ella fue mucha responsabilidad, mucho compromiso, y por un tiempo pensaba tal vez no aceptar ese rol. Entonces esto es parte de lo que se trataba la princesa, y la cambiaron externamente y salió una niña bonita, ¿verdad? Y algo en parte interesante y chistoso. Y tiene que ver con lo que queremos estudiar hoy, porque ¿qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con los seres humanos? Y pusimos aquí esa foto de un gusano que se convierte en mariposa, porque tiene que haber una transformación para que un gusano se convierte en mariposa. Tiene que nacer de nuevo prácticamente. Y vamos a ver aquí en Pedro y leer. Vamos a leer versículos 3 y 4 y después vamos a estudiar poco a poco los versículos. Pero quiero que leamos estos versículos. Voy a leer con ustedes, versículo 3. Dice así: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido ¿qué? Todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus ¿qué? Preciosas y magníficas promesas, para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la ¿qué? La naturaleza divina. Aquí habla claramente de su plan. Su plan es hacer que los seres humanos que creen en Él lleguen a tener parte de la naturaleza divina. Pues, ¿cómo es la naturaleza divina? Es eterna y es perfecta. Pues cuando te miras en el espejo y eres honesto, ves en primer lugar que este cuerpo no es eterno. ¿Okay? Cada año más viejo somos. Pero si somos en verdad honestos con nosotros, hay mucha imperfección en nosotros. Y el plan que Dios tiene para nosotros, en verdad es de transformarnos para ser como Él, con una naturaleza divina. Eso es su plan que tiene. Porque nuestro problema está aquí en este versículo claramente. Versículo 4 dice que tenemos que escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos. Ahí eso describe el problema. El problema es que cada ser humano cuando nace, no nace con naturaleza divina. Nace con naturaleza humana, que es una naturaleza pecaminosa. Cada niño realmente cuando nace, si lo decimos así claro, cada niño nace del lado del enemigo, no del lado de Dios. Hasta mis nietos, tan preciosos que son, cuando nacieron, no nacen del lado de Dios. Nadie tiene que enseñarles cómo ser un pecador, porque eso ya viene de herencia. Y la Biblia nos dice que los niños realmente nacen como pecadores, del lado del enemigo. Y cuando hablamos de la corrupción que hay en el mundo, pues todos entendemos de lo que se está hablando. Eso está en todos los países del mundo. Y cuando hablamos de los malos deseos, pues reconocemos en nosotros mismos tantos malos deseos que tenemos a diario. Vemos claramente los malos deseos que tenemos. Fuimos a Toronto hace 2 días con algunos compañeros, ¿verdad? Y en Toronto es bonito, ves muchas cosas bonitas, ves muchas culturas, ves edificios, ves muchas cosas bonitas de la ciudad, ¿no? Pero también ahí claramente se ve
el pecado, la corrupción que hay en el ser humano, los deseos malos que tenemos. La música que estaban tocando en los centros comerciales hablaba libremente del sexo. Cuando veíamos en las calles, en algunas de las pantallas que hay sobre los edificios, en una de las pantallas había anuncios de una marca de ropa, pero solo pasaban ahí mujeres besándose, dos mujeres. Una pareja y otra pareja y otra pareja y nada más. Lo único que pasaba en esa pantalla por las cosas de lesbianas. ¿Qué tiene que ver con eso de vender ropa? Solo Dios sabe, ¿verdad? Nada que ver en realidad. Pero en la ciudad ves los drogadictos, ves prostitutas, ves de todo en la ciudad. Ves cómo es el ser humano, y cuando tú camines por todas las ciudades del mundo, los mismitos vicios. Sobre todo, lo que la ciudad dice es de vivir tu vida sin tomar en cuenta a Dios, y que eso es lo mejor. Materialismo, que vas a encontrar tu felicidad en lo material sin tomar en serio a Dios. Esto es lo que vemos y vivimos, y así somos, si somos honestos. Sin Dios, por naturaleza, no buscamos a Dios. Somos corruptos, tenemos malos deseos, cada uno de nosotros, estando pequeños y estando grandes. Y todos luchamos contra esas cosas. Pero aquí dice que el plan de Dios es hacer que tengamos parte de la naturaleza divina. Quiero que lo pienses. Si tú estás en Cristo hoy, el plan de Cristo es que tú tengas parte de la naturaleza divina algún día. Pues ¿cómo es que lo va a llevar a cabo? Es mi pregunta. Si hablamos de milagros, ¿cómo es que Dios va a llevar a cabo ese milagro de transformar a este pecador en un santo? Literalmente, un perfecto. Pues de eso está hablando Pedro aquí. Versículo 3 comienza con una frase: su divino poder. Pues si hablamos de poderosos, no hay ningún poderoso como Dios. Dios es el que tiene más poder. Vemos esto en los milagros de Jesús: agua en vino, de sanar a los enfermitos, dar vista a los ciegos, de dar de comer a miles de personas en un instante, de resucitar a muertos, o como vimos hace 8 días, Jesús es el creador. Estuvo ahí presente en la creación. Si hablamos de poder, habla y las cosas llegan para ser. Dios tiene poder, y el divino poder es fuerte, es decir, no hay imposible para ningún ser humano. Y tal vez en algún momento uno se siente desesperado. No hay esperanza para mí. Sigo siendo igual. O tal vez las personas te digan: es que para ti, tú eres un caso perdido, nunca cambiarás. Pero esos son pensamientos del enemigo. Dice aquí: su divino poder, su poder es grande, al darnos, sigue diciendo, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia. Habla de darnos el conocimiento, viene con su poder para darnos conocimiento de Dios. Es decir, Dios planea que tal vez uno que no tenga conocimiento de nada de las cosas de Dios. Tenemos un señor Juan que está viviendo su vida, pero Dios hace de que alguien en un momento le llegue a estar en su vida. Dios lo pone en su camino para que le hable de las cosas de Dios. Y quiero que pienses en tu vida. ¿Cómo es que Dios ha obrado esto en tu vida? ¿Quiénes son las personas que Dios ha usado y Dios ha puesto en tu camino para que tú llegaras a tener conocimiento de las cosas de Dios? Pues tal vez alguien de tu familia, tal vez tus papás, tal vez algún hermano, una hermana, tal vez una persona como yo, tal vez un amigo. Otros me dicen que simplemente fue que encontraron un folleto y abrieron el folleto y comenzaron a leer de las cosas de Dios. Y Dios usó esto en su vida. Otros me hablan de estar en YouTube buscando puras cosas negativas cuando de repente encuentran algo positivo. Y Dios lo usa
para traerle o darle conocimiento de Dios. O puede ser, en otros casos, me han dicho que estuvieron en un hotel y encontraron una Biblia al lado de la cama. Y agarran la Biblia y ponen a leer. Pero eso es el poder de Dios, es el plan de Dios. Dios pone a personas, circunstancias en nuestras vidas para que lo busquemos a Él. Y en eso vemos el poder de Dios, porque tú y yo realmente no nos interesan. Si Dios no toma la iniciativa, no nos interesan las cosas de Dios. Nos parecen aburridos. Hay personas que me han dicho, Wilfredo, toda mi vida pensaba que lo de Dios era absurdo y bien aburrido. Pero en algún momento algo cambió en mí y tenía ganas de tener ese conocimiento. Y les digo, esto es Dios. Es algo que Dios está haciendo en tu vida, porque es algo que Dios hace con su divino poder. Nos da conocimiento de las cosas de Él. Entonces es muy bonito. Versículo 3 lo vamos a leer completito. ¿Okay? Quiero que estén ahí leyendo. Versículo 3. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido, ¿qué dice? Todas las cosas que necesitamos para vivir, ¿qué? Como Dios manda. Dice aquí, para vivir como Dios manda es imposible. ¿Es lo que dice? ¿Es lo que piensas? ¿O lo has pensado? A veces lo pensamos, ¿no? Dice aquí, Dios nos ha dado un 50% de lo necesario para vivir como Dios manda. Dice aquí, Dios nos ha dado un 80% de lo necesario para vivir como Dios manda. Dice aquí, Dios nos ha dado un 99% de lo que necesitamos para vivir como Dios manda. No, ¿qué es lo que dice? Todo. Todo lo necesario, todas las cosas necesarias para vivir como Dios manda, Dios nos ha dado. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? Pues la semana pasada veíamos que desde la creación del mundo, desde que cayó Adán y Eva, cayeron en el pecado, Dios tuvo un plan. Lo primero que Dios nos da es un plan para salvar al ser humano. Y se lo hizo saber a los profetas del Antiguo Testamento. Poco a poco les daba conocimiento, entendimiento de las cosas de Dios, poco a poco. Y hace 2024 años nació Jesús como parte de su plan. Y vivió unos 30 años, se declaró públicamente como el Mesías. Vivió 3 años, escogió 12 hombres. Por 3 años caminaba junto con ellos, enseñándoles las cosas de Él, las enseñanzas de Él, por 3 años. Y en los 33 años se murió en la cruz y dio su vida en la cruz. Eso es algo que Dios ha hecho en nuestro mundo. Y cuando Jesús ascendió al cielo, dejó su mensaje en manos de esos 12 hombres. El autor de ese libro es uno de ellos. Esto es Pedro. Y comenzando con ellos, con el mensaje de perdón en Jesús por los pecados, que Él venció al enemigo, donde demuestra que en verdad puede liberar a la persona que está esclavizado por Satanás. Porque en verdad Jesús rescata a seres humanos del reino de Satanás. Un niño que nace del lado de Satanás tiene esperanza de no morir en el reino de Satanás. La esperanza que tiene es porque vino Jesús y murió en la cruz, y con esto, desde ahí hay esperanza de no estar siempre bajo la autoridad de Satanás. Es lo que significa. Entonces lo que Jesús hace es que las personas lleguen a predicar el mensaje de Cristo. Pedro en su tiempo, Juan en su tiempo, Pablo en su tiempo, y en el transcurso de los siglos hasta hoy, lo que estoy haciendo con ustedes y lo que algunos de ustedes están haciendo con sus hijos es el mismito mensaje. Que explicamos estas cosas a las personas y Dios hace que las palabras lleguen. Dios hace que se llegue a comprender. Y Dios da voluntad de aceptar su palabra. No es como la princesa, ella tuvo que tomar su decisión si iba a aceptar ser princesa o no, pero en verdad es así con nosotros.
Cuando Dios está obrando en nosotros, nos da la voluntad que necesitamos para poder aceptar su palabra. Es obra de Dios. Y no sé si tú lo has vivido en algún momento, pero si tú le has dicho a Jesús, sí, tú eres mi esperanza, tu palabra es la verdad y creo en ti y quiero seguir a ti, lo que te da es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cantamos esta canción, satúrame, Señor, con tu Espíritu. O amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti. Sin desmayar, sin caer, sin volver atrás. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Hemos hablado del concepto de una iglesia que es también de Dios, o la importancia de la palabra de Dios, que va a ser realmente el punto principal del mensaje de hoy. Dios nos ha dado su iglesia, su espíritu y su palabra para que podamos tener parte de la naturaleza divina. Dios no te salva a medias. Cuando Dios te salva, te salva. Y un día te va a dar la naturaleza divina al 100. Pero la obra comienza en esta vida. Así que la pregunta es, ¿cómo ves? Si yo he creído en Cristo, si yo me he arrepentido de mis pecados, ¿cómo es que Él realmente me cambia? Y te voy a decir algo, no es de la noche a la mañana. Quisiéramos que fuera así, ¿no es cierto? Queremos ser santos sin trabajo. Y quisiéramos en la noche dormirme y decir, Dios, cámbiame, y en la mañana despertarme y ser un hombre 100% diferente. Pero es un proceso. Es un proceso. Y mira, versículo 4 lo dice. Así, Dios nos ha entregado sus ¿qué? Preciosas. ¿Y qué? Magníficas ¿qué? Promesas. Ok, ¿dónde tenemos sus preciosas y magníficas promesas? ¿Dónde las tenemos? Está aquí. Está hablando de su palabra. Para llevar a cabo su santa palabra, su santa voluntad en nosotros, nos ha dado su palabra. Y otra vez vemos esta palabra, hace 15 días estudiamos esta palabra preciosa, la preciosa fe. Hace 15 días hablamos de esto. Pero aquí hoy habla de las preciosas promesas, magníficas promesas que tenemos en la palabra de Dios. Y con esto logramos escaparnos de la corrupción que hay en el mundo y los malos deseos. Quiero que pensemos por un momento, en lo serio que es esto. Comencé con 2 ejemplos. El ejemplo de una casa viejita y arruinada. Ok, si dejas esta casa tal y como está, ¿qué pasa con la casa? A lo mejor pasan unos años más y esta casita a lo mejor se cae, ¿no? Y deja de existir. Ok, es una casa. Bueno, ya no existe. No es tan importante. En la historia de la princesa, bueno, simplemente es una historia. Si hubiera seguido su vida viviendo una vida normal, igual. Vive su vida normal. Pero cuando se trata de nosotros, si seguimos nuestras vidas sin Dios, hay consecuencias serias. Si seguimos en la corrupción, moriremos en la corrupción. Si seguimos con la naturaleza pecaminosa, moriremos con la naturaleza pecaminosa. La cuestión es de vivir con Dios o sin Dios. Es de pasar la Navidad, la eternidad, con Satanás o con Dios. Es una cosa seria. Lo que Dios quiere hacer con los seres humanos es rescatarnos y salvarnos de Satanás.
Y te pregunto, ¿te has salvado? ¿Tienes la salvación en Jesús? ¿Tienes la presencia del Espíritu Santo? Si no estás seguro, habla conmigo. Eso es lo más importante. Mucho más importante que venir a Canadá es estar seguro de esto. Lo más importante. ¿Cómo consigue uno la salvación? Uno tiene que hablar con Dios. ¿Tú has hablado con Dios sobre esto? Yo no te puedo dar nada, pero Él te puede dar todo. Pero si dirías, ok, Wilfredo, ayer me entregué a Cristo, o hace un año me entregué a Cristo, o hace 10 años me entregué a Cristo. Mi pregunta para ti es, ¿qué cambios ha habido en tu vida? ¿Hay algo de mariposa en tu vida o es puro gusano? ¿Hay más santidad en tu vida ahora que hace un año, que hace 5 años, que hace 10 años? ¿O sigues igual? Si Dios está en ti, tiene que haber cambios. Y la manera más importante que vamos a ver hoy es a través de las preciosas y magníficas promesas, es estudiar la Biblia. Vamos, y quiero que busquemos unas páginas atrás, la primera carta de Pedro. Lo dice ahí bien claro. Página 1270 es capítulo 2 de primero de Pedro. En primero de Pedro 2, versículo 1, Pedro lo dice así. Dice, por lo tanto, abandonando toda ¿qué? Maldad y todo ¿qué? Engaño, hipocresía, envidias y toda ¿qué? Calumnia. Ok, estamos en 1 Pedro 2:2. Él dice, abandonado todo esto, deseen con ansias ¿qué? La leche pura de la ¿qué? De la palabra. ¿Como quién? Niños recién nacidos. Ajá. Así por medio de ella ¿qué? Crecerán en su ¿qué? Ok, en su salvación. Así que da el ejemplo de un niño, un bebé, que desea la leche de su mamá, y uno dice como niños recién nacidos. Pues en mi casa tenemos nietos, como mi nieta aquí entrando, ¿verdad? Justo a tiempo para este ejemplo. Tenemos ejemplo de un niño que ella, si no recibe la leche de su mamá, llora, ¿no es cierto? Quiere tomar la leche de su mamá cada rato. Y si no la tiene, llora. Y así debe de ser con nosotros, con la palabra de Dios. Realmente, ¿qué pasa con ella si no toma la leche de su mamá? Si pasa un día y no toma la leche, ¿cómo va a estar? Súper débil. Si pasan 2 días, ¿cómo va a estar? Pues delgada. Pasando ya 3, 4 días, si no toma, ¿cómo va a estar? Delgada. Casi como esqueleto. Y si no toma la leche de su mamá, se muere. Mira, los caminos de Dios así es. ¿Cómo puedes madurar en tu fe? ¿Cómo puedes ser más santo si no hay tiempo y lugar para la palabra de Dios en tu vida? Pongo aquí ese ejemplo, ok, un niño, el desarrollo normal de un niño es que tiene que crecer. Si este niño aquí, que tiene a lo mejor 3 años, si pasa 1 año y está así, está bien. Si pasa 2 años, está así, está bien. Conforme a que pase el tiempo, tiene que haber cambios. Pero si tú ves a este niño hoy, y en 2 años se ve igual, tú vas a decir, algo está mal con ese niño. No crece. Sigue siendo un niño. Y si pasan 10 años y se ve igual, tú vas a decir, algo está bien mal, está muy enfermo ese niño. Espiritualmente, tenemos que crecer, tenemos que madurar. Y lo que Pedro está diciendo, eso viene deseando
tomando la leche de la palabra de Dios. Si tú quieres, y quiero que veas esto, tú necesitas, no es opcional, tú necesitas tener tiempo en tu vida para la palabra de Dios. Por donde quiera que te encuentres en tu vida, si estás en Canadá, si estás en México, si estás en Guatemala, no importa en donde estés, tú necesitas la palabra de Dios como lo primordial en tu vida. Así que, ¿cómo lo vas a hacer? Para llegar a tener parte de la naturaleza divina, necesitas tiempo, necesitas exponerte a la palabra de Dios. Eso es lo que Dios usa para que cambiemos. Eso es lo que Pedro está enseñando claramente en estos versículos. Para que lleguemos a tener parte de la naturaleza divina, Dios nos ha dado preciosas y magníficas promesas, pero tenemos que conocerlas, vivirlas, tomarlas, saturarnos con ellas. Prácticamente, ¿cómo haces esto? Pues hay varias maneras. Una de las maneras es el compromiso de asistir a una iglesia donde se escucha la palabra de Dios todos los domingos. Hemos hablado de esto en otros días, pero esta idea no es mi idea, esta idea es de Dios. Dios quiere que escuchemos la palabra de Dios cada 8 días. Y Él capacita a ciertas personas con dones para enseñarnos. Pastores, evangelistas, maestros, Él da dones a personas para capacitarnos. Es parte del plan de Dios. 1. No debes tratar de seguir a Dios tú solo. Debes hacerlo en contexto de una iglesia. 1. Pero número 2. ¿Qué de tu tiempo con tu familia? ¿Tu papá en algún momento leyó la Biblia contigo? ¿Tu papá en algún momento abrió la palabra de Dios y te explicó algo de la palabra de Dios? En muchas familias no es la costumbre. En muchas familias no ha sido parte de la tradición. Aún en familias cristianas, familias de fe, no ha sido parte de la tradición. Pero les voy a decir algo. Con tu esposa y con tus hijos, debes y puedes abrir la Biblia y leerla con ellos. En nuestra familia tratamos de hacer esto cuando terminamos una comida. Cuando estamos todos unidos, abrimos la Biblia. Yo abro la Biblia y leo la Biblia con mi familia. Y lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer. Es difícil al principio y es incómodo al principio. Cuando toda tu familia te conoce de una forma y tratas de comenzar con algo nuevo y diferente en tu familia, en verdad es muy difícil. Yo me acuerdo, hablaba con un señor, era alcohólico por muchos años. Dios hizo un gran cambio en su vida. Su esposa lo había dejado, era un padre soltero ahora, con 5 hijos. Y yo hablaba con él acerca de eso, le dije, mira, tú tienes que comenzar a hacer algo diferente en tu familia. Y me dijo, sí, lo quiero hacer, pero me dijo, me da mucha pena porque mis hijos me conocen. Conocen cómo yo trataba a su mamá, cómo la maltrataba, y a ellos. ¿Y quién soy yo ahora para leer la Biblia con ellos? Y le dije, mira, Dios nos ha dado todas las cosas que necesitamos. El primer día va a ser difícil. El segundo día tal vez igual incómodo. Toda la semana a lo mejor muy incómodo. Pero después de un mes va a ser diferente. Porque pasando un mes ya va a ser como un hábito nuevo y positivo. Así que una manera de exponerte a la palabra de Dios es en la iglesia, pero también es en el hogar. Y número 3, el otro lugar es por tu propia cuenta. Tú a solas con Dios. ¿En algún momento has abierto la Biblia tú para leer la Biblia tú con Dios? Aquí tengo folletos que explican cómo se puede hacer esto. Quisiera tomar un café para explicarte cómo hacer esto. Yo descargo un plan y me dice cada día, cada fecha lo que puedo leer en la Biblia. Y trato de comenzar todos mis días. Realmente cuando era un joven fue muy complicado para mí, pero aprendí a hacerlo. Y ahora prácticamente
vamos a decir, en un año la mayoría de los días me levanto. Si tengo que salir a la casa a las 7, me levanto con tiempo suficiente para pasar unos 15-30 minutos con Dios a solas. Y leo mi Biblia. Y tengo un plan, lo que me dice, hoy 1 de enero voy a leer Mateo 1 y esos versículos, y Salmo 2 y esos versículos. Me dice, ¿ok? Así que no estoy simplemente leyendo hoy aquí y mañana ya. Sigo un plan. Pero el punto es esto. Dios tiene un plan para nosotros, que es de cambiarnos, realmente de transformarnos. Y algo que usa es su palabra, porque su palabra es poderosa y fuerte. Habla con Dios y dile: Dios, en un año, terminando el año 2025, espero ser más como tú. Lleva a cabo en mí tus santos propósitos a través de tu palabra, preciosa y magnífica. Vamos a terminar con una oración. Jesús, gracias te damos. Gracias te damos por tus planes que tienes para nosotros. Lo que puedes y quieres hacer en nosotros es algo bello. Pero Dios, necesitamos que también nos ayudes. Danos hambre y sed de ti y de tu palabra. Ayúdanos a sentir que lo que el mundo nos quiere dar es veneno. Pero Dios, en verdad, los que estamos aquí hoy, danos en verdad hambre y sed de tu palabra y de ti. Y lleva a cabo tus propósitos. Ayúdanos en un año ser hombres y mujeres diferentes, más maduros, más sanos, más santos. Y esto pido en el santo nombre de Jesús. Amén. Vamos a terminar nuestro tiempo cantando número 273. 273, bueno, Sing 273. Vamos a ponernos de pie para cantar esta canción. 273 es una canción tal vez nueva, tal vez no. Tiene palabras muy bonitas. Todas las promesas del Señor Jesús.